Hola, hola. Sean todos bienvenidos y todas a este video que estaré realizando el día de hoy. El motivo o uno de los motivos de este video era contar y compartir con ustedes esta vivencia, esta historia, la cual aún seguimos en ella, gracias a la voluntad de Dios, que nos da la fuerza. El 2023, finales, fui diagnosticado con cáncer. Eh, Aún estoy en tratamiento, seguimos esta lucha, esta dura batalla. Me motivé a compartir esta vivencia porque me gustaría que esta voz pueda llegar también a más personas que estén pasando esta difícil situación o peores, que pueda transmitirle este mensaje de que no estamos solos. Dios siempre estará con nosotros, siempre. Tener razones y motivos por lo cual seguir adelante, seguir luchando, seguir batallando. Aquí le contaré por cuando me enteré que tenía cáncer. Después de un periodo de varias semanas y chequeos médicos, le diré que mi ortopeda, después de realizarme unos estudios, resonancia magnética en el cuello, para acá, y darse cuenta que tenía una inflamación acá en mi cuello anormal, porque eran bastante grandes, decidió referirme a un oncólogo, el cual me hizo unos chequeos y luego enviarme a realizar lo que fue una biopsia. Me realizaron la biopsia. Tenía que esperar entre 5 a 10 días laborables para los resultados finales. Pero en ese momento, los doctores que estaban ahí me dijeron que podía ser cáncer. No había nada concreto, pero la posibilidad estaba. Sabe, mucho miedo. Yo me quedé, ¿qué te digo? En shock, pero ya nada. 5 días, yo creo que más largo de mi vida. Nos quedamos pensando, mi esposo y yo, y estaban orando fuertemente, todo va a salir bien, no va a ser eso, tú verás. Y ya ellos te hubieran dicho que la posibilidad, pero uno no se puede dar por vencido. Pero a cabo del tercer o cuarto día nos llamaron para confirmar que yo fui diagnosticado con cáncer de nasofaringe en etapa 3. Tu vida te pasa por delante, te digo, vale. O sea, yo me derrumbé automáticamente. Diego, que te dicen cáncer, tienes cáncer. ¿Cómo que piensas automáticamente que tú te vas a morir? Tu vida hasta ese momento te pasa por adelante, ¿sí? Tus hijos, si tienes hijos, personas que a ti te importan todo, se te va por delante, vieja. Si tú no sabes qué tú vas a hacer en ese momento. Ah, tú dices, se acabó mi vida. A pesar de que los médicos te puedan decir, es tratable. Yo no pensé nada de eso en ese momento. ¿Tratable qué? Que tú me acabas de decir, tengo cáncer. Varios días después me internaron. Yo caí. Yo creo que llegué a pesar como algunas 130, 140 libras mínimo, porque duré 5 días internos, los cuales solo era con suero. 5 días, es lo que casi me muero. Yo no pensé que yo lo iba a lograr. 5 días. 5 días en los cuales, si mi esposa hubiera estado ahí, mi hermano Héctor, pero Carlos, todas esas personas que
después de más adelante que supieron que yo estaba con esta enfermedad, se han mantenido orando por mí. No tengo como agradecerle más que mi amor y decirle gracias de corazón. 5 días en los cuales el dolor era tan fuerte que yo tenía una máquina para mí, para darme morfina cada 15 minutos. Cada 15 minutos había que darme morfina para el dolor. Todavía no me estaban tratando el cáncer. No es fácil. Cuando a ti te dicen eso, tú puedes ver gente de afuera antes y tú decías, wow, esta persona está pasando por ese proceso, le están dando quimio. Pero cuando tú estás en este mundo y Dios libre a cada una de esas personas, uno puede ver como ya el cáncer es como algo cualquierizado. Tanta gente, tantas personas, eso no distingue edad, para nada. Son tantas cosas que tengo que seguir diciéndole a ustedes de lo tan fuerte que ha sido este proceso. Pero nunca, nunca Dios me soltó. Estoy tan agradecido con Dios. Fue Dios que me paró de ese hospital donde yo estaba. Fue Dios que dijo todavía no. Hoy yo estoy aquí frente a ustedes. Porque hay que cuidarse. Yo estaba bien, yo me sentía bien. Y de un momento a otro, boom. Yo hoy en día estando en esta situación, me he dado cuenta de las tantas personas que están viviendo situaciones peor y similares. Yo recuerdo que luego que me diagnosticaron con el cáncer y se dieron cuenta que yo tenía unos ganglios inflamados acá. Uno era de 3 puntos y algo, el otro era de 2 puntos y algo. Cuando me realizaron la primera quimioterapia, bajaron 1 punto y algo de centímetros cada uno. Lo que fue muy bueno y se llena de positivismo, porque eso quiere decir que el medicamento estaba funcionando, pero la quimioterapia no es fácil. Para nada. Yo, yo, yo no me canso de darle gracias a Dios. Para nada. Porque es que ha sido Dios todo en todo su proceso, el cual me ha dado la fuerza, tanto física como mental, para seguir peleando con esto. Después mi esposa. Porque esta enfermedad te carcome la mente, te destruye por ahí primordialmente. Físicamente te derrumba. Te estoy diciendo que en los primeros 5 días yo bajé 60 libras o un aproximado por ahí. Y bajé bastante de peso. Bajé mucho de peso porque es que los tratamientos no son fáciles, pero no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguir luchando, confiando en Dios, orándole al Señor, que nos dé la fuerza, para que nos levantemos, para que sigamos en victoria. Entonces, tú que estás pasando por esta situación o por una más complicada, no te rindas. Tenemos que luchar. Yo quiero seguir compartiendo con ustedes cómo va este proceso, todas las cosas también que hemos pasado. Le pido que por favor podamos tratar de unirnos y para apoyar también a esas demás personas. No te me sientas solo, es difícil, claro que sí, pero yo estoy en esta situación y soy una persona a la cual te puedo decir, no te rindas, no te rindas, vamos a echarle ganas. Espero que les haya gustado el video. Estaré compartiendo mucho más videos, cada detalle de los tratamientos, el proceso que hemos vivido, corriendo en este largo camino, cómo me han dado la quimioterapia, fotos y videos, más videos con ustedes. Gracias por mirar el video y de todo corazón. Para mí es un poco difícil compartir todo esto porque es la primera vez que hago este tipo de video, pero espero que pueda llegarles a ustedes. Muchas gracias. Lo estaré viendo
en otros próximos videos, si Dios lo permite.